Mientras el mundo mira misiles, petróleo y amenazas cruzadas entre Irán y Estados Unidos. En México, Claudia Sheinbaum ya empezó a jugar una partida distinta, pero conectada con esa misma presión global. Y eso es lo que casi nadie está diciendo. Porque cuando la energía vuelve a convertirse en un arma geopolítica, el control del relato sobre Pemex, la soberanía y el poder interno deja de ser un tema simbólico. Se convierte en una decisión estratégica. Y Sheinbaum decidió entrar de lleno. No eligió un momento cualquiera. Aprovechó el aniversario de la expropiación petrolera, uno de los terrenos más sensibles de la memoria política mexicana, para lanzar un mensaje con destinatarios muy concretos. Acusó a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de haber endeudado a Pemex, de haber abandonado las refinerías y de haber debilitado la capacidad productiva nacional. No fue una crítica aislada, fue una forma de reordenar el tablero. Al poner sobre la mesa deuda, producción y soberanía, Sheinbaum no estaba recordando el pasado, estaba preparando una justificación política para el presente. Y ahí aparece la primera clave de su estrategia. Mientras afuera crece el riesgo de una crisis energética que podría golpear combustibles, logística, inflación y alimentos, Sheinbaum intenta fijar una idea central: México no puede entrar a una etapa de turbulencia internacional con un modelo energético subordinado. Por eso su discurso no fue defensivo, fue ofensivo. Necesitaba instalar culpables del deterioro anterior y, al mismo tiempo, blindar políticamente cualquier paso futuro en materia energética. Pero hubo un movimiento todavía más delicado, frente a Cuauhtémoc Cárdenas. Sheinbaum rescató el fraude de 1988 y lo conectó con la historia de una lucha que, según su narrativa, sigue abierta. Con eso, no solo habló de democracia, también trazó una línea de continuidad con el obradorismo y dejó claro que no piensa construir su liderazgo rompiendo con ese proyecto, sino profundizándolo desde su propia posición. Ese gesto activó alarmas en varios frentes al mismo tiempo. La oposición entendió que no estaba frente a una presidenta de administración, sino frente a una figura dispuesta a disputar memoria, legitimidad y control político. Y dentro del propio bloque gobernante también empezó a crecer la tensión, porque cuando Sheinbaum endurece el tono, obliga a todos a definirse. Lo que parecía un acto conmemorativo terminó siendo otra cosa: el arranque visible de una fase más agresiva en la construcción de poder de Claudia Sheinbaum. Para entender por qué ese movimiento de Claudia Sheinbaum no fue aislado, hay que mirar el tablero completo, porque México no está operando en un vacío. Está en medio de una presión internacional creciente, donde la energía, la seguridad y las alianzas están siendo redefinidas en tiempo real. Y en ese contexto, cada decisión interna empieza a tener una lectura externa. Mientras Irán amenaza con tensar el estrecho de Hormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial y más del 30% del gas natural licuado, el riesgo no es teórico, es inmediato. Un cierre parcial o incluso una escalada sostenida podría disparar los precios del crudo en cuestión de días. Y cuando eso pasa, no solo sube la gasolina, sube la inflación, suben los costos logísticos y se encarece la vida cotidiana. Esa es la presión real que empieza a sentirse incluso antes de que estalle una guerra abierta. Estados Unidos, por su parte, intenta proyectar control, mueve buques, despliega marines y lanza advertencias de fuerza desproporcionada. Pero hay una grieta que se está haciendo cada vez más visible. Sus propios aliados no están alineados completamente. Europa empieza a marcar distancia, cuestionando los objetivos del conflicto y advirtiendo sobre consecuencias devastadoras, no solo energéticas, sino también alimentarias. China, en paralelo, juega su propia partida y decide presionar no con armas, sino con decisiones económicas estratégicas, como la restricción de fertilizantes. Este reacomodo global tiene una característica clave: nadie quiere asumir completamente el costo político de una escalada larga.
Y cuando eso ocurre, los países intermedios, como México, quedan en una posición delicada, porque no controlan el conflicto, pero sí reciben sus consecuencias. Y aquí es donde entra la lógica de Sheinbaum, porque mientras el mundo se acerca a un posible shock energético, México empieza a registrar datos internos que parecen ir en sentido contrario: crecimiento en turismo, aumento en derrama económica y niveles de desempleo relativamente bajos. A simple vista, el país parece estable, pero esa estabilidad es frágil si el entorno externo se deteriora. Por eso, cuando Sheinbaum insiste en la soberanía energética, no lo hace solo por ideología. Lo hace porque sabe que, si el conflicto se prolonga, México no va a poder aislarse del impacto. Combustibles más caros, fertilizantes más costosos y presión en la cadena de suministro terminarían afectando directamente el bolsillo de la población. Y cuando eso pasa, la presión política interna explota. Pero el contexto de poder no se define solo por lo internacional. Dentro de México, el tablero también se está tensando. La oposición intenta reposicionarse. Figuras como Lorenzo Córdoba reaparecen para advertir sobre riesgos en la reforma electoral, acusando al gobierno de querer influir directamente en campañas futuras. El PAN empieza a plantear que competirá sin alianzas, intentando reconstruir identidad propia. El PRI busca reagruparse, incluso recuperando figuras cuestionadas. Sin embargo, el problema para la oposición no es solo de estrategia, es de credibilidad. Porque mientras Sheinbaum instala una narrativa de continuidad histórica y defensa de soberanía, sus adversarios siguen cargando con el peso de decisiones pasadas que ahora están siendo usadas en su contra. Y como si eso no fuera suficiente, aparece un tercer frente de tensión: los aliados incómodos. Dentro de la propia coalición gobernante, voces como la del senador del Partido Verde empiezan a lanzar advertencias abiertas. Un solo voto podría frenar una reforma clave. Eso ya no es una diferencia menor. Es una señal de que el control político no es absoluto. Así, el escenario queda definido: presión internacional creciente, estabilidad interna frágil, oposición debilitada pero activa y aliados que empiezan a mostrar fisuras. En ese contexto, cada movimiento de Claudia Sheinbaum deja de ser táctico y empieza a ser estructural. Y la pregunta que empieza a tomar forma ya no es si habrá conflicto, es qué tan profundo será cuando todos estos factores choquen al mismo tiempo. El conflicto dejó de ser potencial en el momento en que las tensiones empezaron a cruzarse. Y Claudia Sheinbaum no solo lo entendió, decidió avanzar en medio de ese choque. Porque mientras el escenario internacional escala y la presión económica empieza a filtrarse, en México el enfrentamiento político interno entró en una fase más directa, más visible y mucho más riesgosa. La señal más clara vino desde un lugar inesperado: sus propios aliados. Un senador del Partido Verde lanzó una advertencia que no fue simbólica, fue concreta. Dijo que con un solo voto, la reforma electoral no pasaría. Un solo voto. Esa frase no es menor. Es una amenaza directa a la capacidad de operación política de Sheinbaum. Y también es un recordatorio de que el poder legislativo no está completamente alineado, incluso dentro del bloque que la llevó al gobierno. Pero lo más delicado no es la amenaza en sí, es lo que revela. Porque cuando un aliado se permite condicionar públicamente una reforma estructural, significa que ya hay negociaciones tensas detrás, desacuerdos acumulados y cálculos políticos que van más allá del discurso de unidad. Y en este caso, el trasfondo es todavía más complejo. Ese mismo legislador ha sido vinculado a intereses empresariales que históricamente han estado en tensión con el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Es decir, la presión no viene solo de la oposición, también viene desde dentro. Al mismo tiempo, la oposición intenta capitalizar el momento. Lorenzo Córdoba reaparece con un discurso que busca instalar la idea de que la reforma electoral pretende convertir a la presidencia en un actor directo de campaña. La acusación es clara que Sheinbaum estaría buscando influir en procesos que,
En teoría, deberían ser independientes. Y aunque el argumento tiene un objetivo político evidente, logra algo importante, introduce duda, alimenta el debate y obliga al gobierno a defender su narrativa. Y aquí es donde el conflicto escala un nivel más, porque Sheinbaum no responde retrocediendo, responde endureciendo su posición. Pide consejeros electorales con experiencia, con honestidad y mitibu. Sobre todo, sin intereses personales. Esa frase también tiene destinatarios. Es una forma de deslegitimar a quienes antes controlaban el árbitro electoral y, al mismo tiempo, justificar un rediseño institucional. Pero el frente no termina ahí. Desde otro ángulo, figuras de la oposición como Jorge Álvarez Maínez intentan golpear con un discurso que cuestiona su autonomía política, sugiriendo que sigue subordinada a López Obrador. Y la respuesta de Sheinbaum vuelve a ser estratégica. No niega la continuidad. La reafirma. Dice que no va a romper, que hay un proyecto común, aunque con estilos distintos. Esa respuesta redefine el terreno, porque en lugar de esquivar la crítica, la convierte en bandera. Se posiciona como parte de una continuidad, pero con identidad propia. Y eso cambia las reglas del juego, tanto para sus adversarios como para sus aliados. Mientras tanto, el PRI intenta reorganizarse. El PAN busca competir solo y nuevas alianzas empiezan a fracturarse antes incluso de consolidarse. El sistema político mexicano entra en una etapa donde todos se están reacomodando, pero nadie tiene el control total. Y en medio de todo eso, Sheinbaum sigue avanzando. No sin resistencia, no sin riesgos, pero con una estrategia clara: tensar, obligar definiciones y empujar el tablero hacia un punto donde ya no sea posible mantenerse neutral. Lo que estamos viendo ya no es una disputa aislada, es el inicio de una confrontación más amplia, donde cada actor está midiendo hasta dónde puede llegar antes de que el equilibrio termine de romperse. Para entender lo que realmente está haciendo Claudia Sheinbaum, hay que dejar de ver sus movimientos como respuestas aisladas y empezar a leerlos como parte de una arquitectura estratégica. Porque lo que está en juego no es solo una reforma, ni un discurso, ni una confrontación puntual. Es la construcción de un nuevo equilibrio de poder en medio de una tormenta global. La primera capa de su estrategia es narrativa. Sheinbaum está reescribiendo el marco desde el cual se interpreta la política mexicana. Cuando ataca la deuda de Pemex en gobiernos anteriores, no solo señala errores, está creando una línea causal: endeudamiento, debilitamiento, pérdida de soberanía, y al hacerlo, justifica cualquier intervención futura como una corrección histórica, no como una decisión política discutible. Eso le permite blindarse frente a críticas técnicas, porque traslada el debate al terreno moral y estratégico. La segunda capa es de posicionamiento interno. Al reafirmar su continuidad con López Obrador, Sheinbaum evita el error que muchos esperaban romper para ganar legitimidad propia. En lugar de eso, consolida la base política que le da sustento, pero al mismo tiempo introduce matices. Reconoce diferencias de estilo, de origen, incluso de visión en ciertos temas. Ese equilibrio le permite mantener cohesión sin desaparecer como figura propia. No es subordinación total, pero tampoco ruptura. Es una transición controlada. La tercera capa es más delicada: el manejo de tensiones dentro de su propia coalición. La amenaza del Partido Verde no es un accidente, es un síntoma. Y la respuesta de Sheinbaum no ha sido confrontación directa, al menos no pública. Ha sido contención. Dejar que el mensaje circule. Medir reacciones y evitar escalar el conflicto antes de tiempo. Porque una ruptura abierta en este momento debilitaría su capacidad de maniobra frente a la oposición. Pero aquí aparece una jugada más profunda. Al permitir que esas tensiones se hagan visibles, Sheinbaum también envía una señal: el poder no es automático. Se construye, se negocia y se disputa incluso dentro del propio bloque. Eso le da margen para reorganizar alianzas más adelante.
sí es necesario. La cuarta capa conecta con el contexto internacional. Mientras el mundo enfrenta el riesgo de una crisis energética, Sheinbaum posiciona a México como un actor que busca protegerse desde adentro. No puede controlar el precio del petróleo global, ni las decisiones de Estados Unidos o Irán, pero sí puede intentar fortalecer la narrativa de autosuficiencia, de control estatal y de capacidad interna. Eso no elimina el impacto externo, pero le da una herramienta política para gestionarlo. Y aquí entra una pregunta clave. ¿Esto es suficiente? Porque una cosa es construir narrativa y otra es sostenerla cuando los precios suben, cuando la inflación golpea y cuando la presión social aumenta. Ese es el verdadero test de su estrategia. La quinta capa es la confrontación calculada. Sheinbaum no está evitando el conflicto. Lo está seleccionando. Decide cuándo responder, a quién responder y cómo responder. Cuando enfrenta a la oposición, lo hace en temas donde tiene ventaja narrativa. Cuando enfrenta críticas internas, lo hace con cautela. Y cuando se posiciona frente al contexto global, lo hace elevando el nivel del discurso hacia soberanía y estabilidad. Pero toda estrategia tiene un punto de tensión, y en este caso, ese punto está cada vez más cerca. Porque si el entorno internacional se deteriora más rápido de lo previsto, si los aliados internos aumentan la presión y si la oposición logra articular un discurso más efectivo, el margen de maniobra se reduce. Y ahí es donde todo lo que Sheinbaum ha construido hasta ahora va a ser puesto a prueba. No en el discurso, no en los actos simbólicos, sino en la capacidad real de sostener el control cuando todas las variables empiecen a moverse al mismo tiempo. Porque una estrategia brillante en condiciones controladas puede volverse insuficiente cuando el tablero deja de obedecer. Las consecuencias de lo que está ocurriendo ya no son hipotéticas. Empiezan a sentirse, aunque todavía no en toda su magnitud. Claudia Sheinbaum lo sabe. Por eso sus movimientos no solo apuntan a controlar el presente, sino a preparar el terreno para un escenario donde la presión económica, política y social podría intensificarse al mismo tiempo. El primer impacto viene desde afuera. Si el conflicto energético se prolonga, los efectos serán inevitables. Combustibles más caros, aumento en los costos de transporte, presión sobre fertilizantes y, en consecuencia, alimentos más caros. Esto no es una proyección lejana. Ya hay señales en distintas economías. En Estados Unidos, el precio de la gasolina ha subido de forma sostenida. En otros países, los cálculos apuntan a incrementos en inflación si el petróleo se mantiene alto durante meses. México no está blindado frente a eso. Y aquí aparece el primer desafío real para Sheinbaum, porque su narrativa de estabilidad interna puede sostenerse mientras los indicadores acompañen. Turismo en crecimiento, inversión activa, bajo desempleo. Pero si el costo de vida empieza a subir de forma visible, el terreno político cambia. La percepción se vuelve más importante que los datos. Y ahí es donde cualquier gobierno empieza a enfrentar desgaste. El segundo impacto viene desde el frente político interno. La advertencia del Partido Verde no desaparece. Sigue ahí, latente. Y si se materializa, podría frenar reformas clave. Eso obligaría a Sheinbaum a renegociar, a ceder o a confrontar. Ninguna de esas opciones es neutra. Todas tienen costo. Y mientras más se acerquen los tiempos electorales, más caro será cada movimiento. Al mismo tiempo, la oposición sigue buscando espacios. El PAN intenta reconstruirse sin alianzas, apostando a una conexión directa con el electorado. El PRI busca reorganizar sus cuadros y nuevas figuras intentan posicionarse con discursos que cuestionan la concentración de poder. Por ahora, ninguno logra consolidar una alternativa fuerte, pero el desgaste del gobierno podría abrirles una ventana. Y hay un tercer factor que complica aún más el escenario: la presión internacional indirecta. La relación con Estados Unidos sigue siendo clave. La cooperación en seguridad, las extradiciones, el combate al narcotráfico.
Todo eso funciona mientras hay equilibrio. Pero si la crisis global escala, Washington podría endurecer su postura, exigir más o redefinir prioridades. Y México tendría que adaptarse. Sheinbaum ha intentado mantener una línea clara: cooperación sí, subordinación no. Pero esa línea es difícil de sostener cuando las tensiones externas aumentan. Cada decisión se vuelve más delicada, cada gesto más observado. Ahora bien, dentro de todo este panorama, hay algo que juega a su favor. Ipsilon es la capacidad de controlar el gelato. Hasta ahora, Sheinbaum ha logrado instalar una narrativa donde los problemas actuales tienen raíces en decisiones pasadas, donde la solución pasa por fortalecer el Estado y donde su proyecto representa continuidad con ajustes, no ruptura. Pero esa narrativa también tiene un límite. Funciona mientras la gente perciba que hay dirección, que hay control. Si esa percepción se rompe, el discurso pierde fuerza. Y entonces llegamos a la pregunta que define el futuro inmediato. ¿Puede Claudia Sheinbaum sostener este equilibrio cuando todos los factores empiecen a presionar al mismo tiempo? Porque lo que viene ya no es solo una disputa política, es una prueba de resistencia económica, institucional y de liderazgo. Y cuando esa prueba comienza, ya no importa solo quién tiene la estrategia más clara, sino quién puede sostenerla bajo presión. Al final, todo converge en un punto que ya no se puede evitar. Claudia Sheinbaum no está operando en un escenario estable. Está avanzando en un momento donde las variables externas e internas se están alineando para generar presión simultánea. Y eso cambia completamente la naturaleza del poder. Porque ya no se trata solo de decisiones políticas aisladas. Se trata de resistir una acumulación de tensiones, un conflicto energético global que puede golpear precios, un sistema político interno que empieza a mostrar fisuras, una oposición que, aunque débil, sigue buscando oportunidades, y aliados que ya dejaron claro que también tienen condiciones. En ese contexto, cada movimiento de Sheinbaum adquiere un peso distinto. Ya no es solo estrategia, es supervivencia política a mediano plazo. Y ahí es donde aparece la verdadera dimensión de lo que está haciendo. No está intentando evitar el conflicto, está intentando llegar preparada a él. Pero hay un detalle que lo cambia todo. La historia reciente demuestra que ningún gobierno sale intacto de una crisis prolongada. Estados Unidos en Irak, en Afganistán. Europa en crisis energéticas. Incluso América Latina en ciclos de inflación. El patrón se repite. Cuando la presión se mantiene, el desgaste llega. La pregunta nunca es si ocurrirá, es cuándo. Y entonces la discusión deja de ser ideológica, se vuelve práctica. ¿Tiene Sheinbaum suficiente control político para sostener reformas si el entorno empeora? ¿Tiene margen económico para amortiguar un golpe externo? ¿Tiene cohesión interna para evitar rupturas en su propia coalición? Porque si una de esas piezas falla, el equilibrio se rompe. Y aquí es donde todo regresa al punto inicial. Ese discurso en la expropiación petrolera no fue solo un mensaje al pasado, fue una advertencia hacia el futuro. Sheinbaum está intentando construir una narrativa de soberanía, en control y continuidad antes de que llegue el momento más complicado, antes de que los precios suban, antes de que la presión social crezca, antes de que las alianzas empiecen a reconfigurarse. La pregunta es si ese tiempo le va a alcanzar, porque cuando el contexto global se acelera, los márgenes políticos se reducen, y lo que hoy parece una estrategia sólida, mañana puede convertirse en una carrera contra el desgaste. Ahora te leo a ti. ¿Crees que Sheinbaum está anticipándose correctamente a lo que viene? ¿O que el escenario podría superarla? Y si este análisis te ayuda a entender mejor lo que está pasando, suscríbete. Comparte y déjame tu opinión. Lo único claro es esto: el tablero ya se está moviendo, y la siguiente jugada podría definir mucho más que un sexenio.